Sí va a haber clase de jóvenes. Sí, ya se querían salvar. Listo, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Vale. Muy bien, vamos a empezar, hermanos. Me ha tocado a mí hoy estar con ustedes. La verdad es que hacía un tiempo que no estaba acá y para ser francos, pues tampoco es así que lo extrañara, ¿verdad? Pero ahora me tocó estar acá con ustedes y compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos o el tema general que están tratando ustedes se llama la mentalidad o la mente de Cristo, ¿verdad? Es bien importante este concepto porque yo creo que todos lo vamos a captar y lo vamos a saber. Adquirir la mentalidad de Cristo, bueno, pues únicamente va a suceder conviviendo y tratando con Él, ¿verdad? No podemos tratar con Él en persona, no podemos platicar con Él en persona, no podemos hablar con Él a lo mejor y que recibir las palabras de Cristo, pero podemos adquirir esa mentalidad a través de qué? De su palabra, de las enseñanzas que ha dejado. Uno va adquiriendo la mentalidad de las personas conforme a la convivencia que tienes con ellas, ¿verdad? Por ejemplo, empiezas a tratar con esa persona, empiezas a hablar con esa persona y te das cuenta de cómo es su mentalidad. Hay muchas personas que cuando hablan te transmiten eso, te transmiten únicamente la manera en la que piensan, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, cuando fue el tema de las elecciones, la gente hablaba cada quien respecto a la mentalidad que tenía, respecto a los resultados que ellos querían, que yo me siento más conforme con que yo me siento más conforme con el otro, y te hablan y te llevan acerca de tu mentalidad. Tanto tiempo conviviendo con las personas a lo mejor puede ser que afecten tu mentalidad, que afecten tu manera de ver las cosas. Esto es absolutamente normal en la convivencia, sobre todo cuando tú entras a la adolescencia, tu hijo comienza a convivir con otras personas que afectan ¿qué? Su manera de pensar, su manera de ver la vida. En ocasiones, tú mismo con tu grupo de amigos, con el grupo de personas, comienzas a tratar con ellas, comienzas a relacionarte con ellas y afectan que tu mentalidad, ¿verdad? Afectan la manera en la que piensas, afectan la manera en la que hablas, afectan la manera en la que accionas, y eso se trata este estudio o se trata en este tipo de clases, que veas cuál es la mente, cuál es la mentalidad de Cristo y a través de pasar tiempo en ella tú también la adquieras como tu mentalidad. Uno podría decir, bueno, entonces no soy capaz de pensar lo que quiero. Tú puedes pensar lo que tú quieres. No te vamos a decir, tú tienes que pensar esto, tú tienes que hacer esto, pero nuestra sugerencia siempre va a ser una buena mentalidad para vivir bien, para estar bien en tu vida, es adquirir la mentalidad de Cristo. Cuando tú lees tu Biblia y la lees, lejos de enseñar temas doctrinales o lejos de enseñar algo religioso, es un instructivo para vivir bien, un instructivo que tú vas leyendo y que las cosas que se te dan y se te recomiendan no es para privarte, no es para que vivas mal, no es para que tú sientas que estás reprimido, sino todo lo contrario, es para vivir bien, porque en ocasiones no sabemos hacerlo. Y esa es la mentalidad de Cristo. Y parte de la mentalidad de Cristo tiene que ver con las bienaventuranzas, uno de los mensajes, podríamos decir, más famosos de Cristo, ¿verdad? Cuando tú vas a Israel, siempre te quieren llevar a ese lugar donde dio el sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Un lugar donde se juntó multitud de personas y escucharon ese sermón de las bienaventuranzas. Y es bien padre estar en ese lugar porque tiene una sinfonía muy diferente, ¿verdad? Ese monte tiene la peculiaridad en que si tú hablas, se escucha hasta la parte de arriba, aunque esté muy lejos, por la manera en la que tiene. Y en ese lugar es cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas. La clase pasada se les hablaba y se les decía acerca de qué era una bienaventuranza, y yo lo quiero tratar muy brevemente a manera de repaso. La palabra bienaventurados tiene su raíz o tiene su origen en la palabra Macarios, que es el griego, y también tiene un origen en la palabra en hebreo, que significa también exactamente lo mismo. Cuando vas a hablar de la palabra bienaventuranza, lo que se refiere o lo que está diciendo en pocas palabras la Biblia es que está describiendo un estado de plenitud, un estado de felicidad, un estado de bendición y un estado de cierto modo de fortuna. Es afortunado, es bendecido, va a experimentar una felicidad la persona que realice o que haga
ciertas cosas. Entender la mentalidad de Cristo es saber esto, saber que si yo cumplo con las características que Cristo está pidiendo, que las características que Cristo nos está dando, voy a experimentar también la recompensa. Tú puedes decir, bueno, esto es muy autoritario, pero tú mismo lo haces con tus hijos, ¿verdad? Si te portas bien, te doy ciertas cosas. Si haces esto, te llevo a aquello. Si haces o logras aquellas cosas, tú también vas a poder tener estos resultados. Esa es la mentalidad de Cristo. La misma manera nos está diciendo, bienaventurados, van a experimentar esa felicidad, van a experimentar esa bendición, van a experimentar esa fortuna. Si tú al hacerlo, la característica que se te pide, vas a gozar también del privilegio de tener eso. Nuestra mentalidad debería de ser esta misma. Si ya nos están dando las instrucciones, si ya nos están dando las indicaciones que tenemos que hacer para que nosotros gocemos del beneficio, simplemente a lo mejor podríamos hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por muchas circunstancias, ¿verdad? Porque queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestras cosas. Yo me acuerdo que de niño se me condicionaba a muchas cosas y es normal. No estoy aquí para decir, ay, viví traumado de niño, pobre de mí, ¿verdad? Pero se te decía, si sacas buenas calificaciones, te llevo a cierto lugar. Lo único que tenías que hacer era sacar buenas calificaciones. ¿Por qué no lo hacía? Por muchas cosas, ¿verdad? Mis amigos, mis malas amistades, mis malas decisiones. Entonces, no podía gozar del resultado si yo no seguía la instrucción. De eso se tratan las bienaventuranzas. ¿Quieres gozar del resultado? ¿Quieres gozar del producto de seguirlas? ¿Quieres sentir esa satisfacción, esa felicidad, esa fortuna? Tienes que trabajar en la característica que se te pide que desarrolles, se pide que tú tengas. Ahora, ¿es algo opcional? Sí, pero el resultado únicamente va a ser para aquellos que decidan hacerlo, para aquellos que decidan tenerlo. Te da la bendición, pero tienes que trabajar en la cualidad. ¿Entendemos esta parte? Entonces, vamos a preguntar, ¿qué significa la palabra bienaventuranza? ¿De qué más? De gozo, de plenitud, de gozo, de felicidad. Esto no es porque lo diga la Biblia, este es el original, ¿verdad? Esta es la palabra, esta es la raíz, ¿verdad? El Macarios. ¿Qué podríamos comparar esta bienaventuranza? Bueno, no podemos, estoy sumamente contento, va a ser sumamente feliz, va a ser sumamente dichoso aquel que siga esta instrucción. Entonces, vamos a quedarnos con eso y hoy vamos a ver tres cualidades o tres bienaventuranzas que nos está enseñando la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 5, que es donde comienza este sermón y comienzan estas bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo capítulo 5 y vamos a solamente tratar las tres primeras, ¿ok? Las tres primeras hablan acerca de lo que vamos a estar tratando hoy, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. Y uno podría decir, bueno, esto está medio raro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a comenzar en este. Vamos a hablar primero con los pobres en espíritu. Jesús comienza este sermón, comienza estas bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres en qué? En espíritu. Para ustedes, vamos a preguntar, ¿qué es o qué querría decir para ustedes qué es los pobres en espíritu? ¿Ok? Aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida. ¿Qué más será los pobres en espíritu? Los que pueden reconocer que tienen la necesidad de Dios. Ok, los que pueden reconocer que tienen la necesidad de Dios. ¿Qué más? ¿A qué les suenan los pobres en espíritu? Porque luego lo leemos y uno dice, los pobres en espíritu, y dice, ya cumplí porque esta semana no tuve ni dinero, ¿no? Si no tuve ni dinero, menos tengo espíritu. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? ¿A qué se refiere o qué hace referencia a esto? Vamos a Lucas capítulo 18, versos del 10 al 14. Vamos a ver qué se refiere o cuál es la cualidad de pobreza en espíritu. Porque no porque se oiga a lo mejor
trágica, tiene que serlo de esta manera, ¿verdad? Lucas capítulo 18, versos del 10 al 14 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a entender la diferencia de estos dos, fariseo y publicano. ¿Quién me puede decir quién era un fariseo? Un defensor de la ley. ¿Qué más? Una persona con poder. ¿Qué más? ¿No? Dani. Es una persona muy estudiada, Ok. preparada, económicamente también. Ok, miren, un fariseo eran las personas, por decirlo así, de la alta sociedad. Primero tenían un linaje bien, un linaje adecuado. En ese entonces importaba mucho, hoy ya ni sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Pero tenían un linaje que hablaba y que decía que venían descendientes todos de Israel, ¿verdad? Que era un linaje directo. No solo eso, tenían buena posición económica. Un fariseo era una persona que tenía una buena posición económica. También era una persona que tenía mucho conocimiento, era inteligente, era capaz, se sentía una persona que sabía bastante la ley, se la sabía de pie a pa, era lo que se dedicaba, era lo que hacía. Eran personas con influencia en la sociedad, que su punto de vista daba. Y eran unas personas que delante de los ojos de los demás, eran unas personas celosas, eran unas personas comprometidas. Todo lo contrario, el punto opuesto es un publicano. ¿Qué era un publicano, hermanos? Era un cobrador de impuestos. ¿Por qué no se les quería a los publicanos? Tú puedes decir, en ese entonces, algo peor a un pecador o un gentil era un publicano. Porque un publicano, número uno, también era del pueblo de hebreo, también era del pueblo de Israel, también era un judío. Pero el publicano lo que había hecho era traicionar a su nación. ¿Por qué la traicionaba? Porque en ese entonces los judíos estaban dominados por Roma. Como estaban dominados por Roma, lo que el judío hace es comenzar a cobrarle impuestos a la gente, o los romanos comienzan a cobrarle impuestos a los judíos, pero no lo hacen por ellos mismos, por el idioma, por diferentes cosas. Tomaban a ciertas personas y las ponían a cobrar impuestos de la misma sociedad. Ahora, no las obligaban, porque un publicano ganaba bastante dinero. Ellos daban el precio. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas más. Es como si hoy en México nos conquistara otra nación, nos conquistara otro país, y ese país que nos conquista lanza una convocatoria y dice, estoy contratando personas para cobrarle impuestos a los mexicanos. Y el puesto es para los mismos mexicanos. Entonces, una persona que venía y tomaba ese puesto era una persona que decía, traicionó a los suyos. Se está enriqueciendo a costa de los suyos. Le está sirviendo al César, a otro que no es nuestro Dios, no es nuestro rey, no es nada. Es como que le dio la espalda a los suyos para enriquecerse el mismo y a costas de la pobreza de su pueblo. Eso era lo que era un publicano. Ahora, un publicano era mal visto en la sociedad. Era discriminado, sí, por lo mismo que había hecho, pero era repudiado por toda la gente porque le decían, ¿cómo tú siendo de los nuestros nos has dado la espalda y ahora nos cobras para servir a Roma? Esos son los dos personajes. Uno que a la vista de todos era una persona con rectitud y otro que a la vista de los otros era una persona completamente corrompida y despreciada. Y fíjate lo que dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate lo que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. ¿A poco no hasta parece que esto es del tiempo de ahora? ¿No? Dios, te doy gracias porque yo sí tengo inteligencia y voté por estos. Así, a poco no se ponen, así se ven cuando andan diciendo esas cosas, ¿verdad? Dice, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. La enseñanza de esta instrucción que está narrando la Biblia es pobreza de espíritu. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Número 1, es la humildad ante Dios. Y es que miren, la humildad es una característica que a todos nos gusta en las personas. Cae bien la gente que es humilde, ¿a poco no? Que no anda soberbia, que no anda creída, que no se siente más que los demás, que no está despreciando, que no está haciendo de menos. La humildad es una característica importante, pero una de las características más importantes que hay es sobre todo esta, la humildad a Dios. ¿Qué es la humildad a Dios o qué es la pobreza de espíritu? Es esto, la humildad a Dios. Reconocer, número 1, que estamos aquí por gracia. No estamos aquí por lo que hayamos logrado. No estamos aquí por nuestros méritos propios. No estamos aquí porque yo soy mejor persona. Yo estamos aquí porque yo tengo mejor posición económica. No estamos hoy aquí reunidos porque a lo mejor yo soy más inteligente que otros. Estamos aquí por gracia. No lo merecíamos, no éramos nosotros merecedores de esto, pero por gracia que se nos salvó. Estamos aquí por misericordia. Y sabes, muchas veces en la iglesia se nos olvida esto, porque nos sentimos más merecedores que otros, más valiosos que otros, más capaces que otros. Muchas veces como iglesia cometemos el error de decir, no, yo estoy en la verdad. Allá pobres de aquellos corrompidos que no tienen a Dios. La pobreza de espíritu se refiere a la humildad, no solo de reconocer que estás aquí por gracia y que tienes misericordia, sino también, número 2, de saber que no podemos solos, de que necesitamos a Dios. Una de las cosas que más en ocasiones nos llama a nosotros es creer que lo sabemos todo, tener el conocimiento de todo, sentirnos súper sabios a todo, querer controlarlo todo. Pero hay cosas que no podemos, que sencillamente ni siquiera nunca vamos a conocer, que no tenemos la capacidad de explicar, que no tenemos la capacidad de razonar. Pero piensa en la persona más inteligente del mundo, su vista está limitada, su conocimiento está limitada. ¿Necesitamos a quién? A Dios. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos tener esa humildad de decir, no soy suficiente. Si yo fuera suficiente en este mundo, si yo tuviera todo lo necesario para vivir bien, para hacer las cosas bien, no cometería tantos errores. ¿A poco no luego uno conoce a personas, hermano, que tú dices, es bien inteligente, es bien capaz y mira en lo que fue a caer? ¿Sí o no? Mira, yo era bien sabio, era bien decidido y mira lo que fue a hacer allá. ¿No? O tú lo ves, inclusive, es bien inteligente y bien capaz, pero mira a sus hijos. ¿Dónde está? La pobreza de espíritu es la humildad de reconocer que necesito a Dios en mi vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre este publicano y este fariseo? Que uno se sentía merecedor y digno y el otro sabía que era indigno, sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba mal delante de los ojos de Dios y le pidió misericordia y perdón. Si necesitamos desarrollar una característica, es la humildad de espíritu. Yo se lo digo mucho a los muchachos, bájenle a su hijo. De verdad, mira, y te lo digo a ti como padre, si tú ves que tu hijo está medio alzadito, aterrízalo. Porque esas características no son humildad de espíritu.
Si de repente, no, yo en la clase de jóvenes soy el más inteligente. Hey, cálmate. No, yo soy el más guapo, la más bonita. Hey, bájale. Humildad de espíritu. ¿Por qué? Porque uno, reconocemos que es gracias a Dios, que estamos en misericordia, pero que necesito a Dios para subir. Número dos, la humildad de espíritu es desapego de las riquezas materiales. Ojo, desapego de las riquezas materiales. No se refiere a que debo de estar pobre económicamente. ¿Quién sinceramente, hermanos, quiero hacerle una pregunta, piensa que entre más pobre eres más espiritual? ¿Es en serio, hermano? ¿Quién piensa y dice, oye, es que hay que ser pobres en espíritu y se ve que tú nada más persigues el dinero? ¿Quién piensa eso? Porque lo llegamos a pensar, hermano, que nuestra pobreza económica es un reflejo de eso. ¿Ok? Vean, Entonces, por lo tanto, dicen que son los que más piden, los que no tienen, o porque critican a los que sí tienen, debido a que ellos no están pide y piden. Así es Ok. como yo lo veo. Bien. ¿Quién más tiene una opinión acerca de esto, hermanos? Miren, la pobreza de espíritu es desapego de las cosas materiales. No quiere decir que tú tienes que ser pobre económicamente. Hay una oración en la Biblia que dice, Dios, no me des mucho porque me puedo, ¿qué? Me puedo corromper. Pero tampoco me des poco porque me puedo empezar a quejar. Dame, ¿qué? Lo suficiente, lo necesario. Lo suficiente y lo necesario no es carencias. Lo suficiente y lo necesario no es que andes sufriendo, pero sí la pobreza de espíritu quiere decir, no soy apegado a las cosas materiales. No es mi meta, no es mi objetivo. No estoy aquí porque lo que yo quiera lograr en mi vida económicamente. Eso es poder decirlo, es algo secundario que Dios te va a dar. Te dijo, que es búscame y todo lo demás va a ser que añadido. Pero en ocasiones se nos olvida esto y se nos olvida la pobreza de espíritu que es no nos apeguemos a las cosas materiales. No permitamos que ocupen el lugar de Dios. Y es que algo que tiene lo material es que ocupa lugar en nuestras vidas. Puede ocupar el lugar de tu familia, puede ocupar el lugar de Dios, puede ocupar el lugar de tu salud. Entonces tú pierdes tu salud, pierdes tu familia, pierdes tu relación con Dios por estar apegado a las cosas materiales. Ojo, no te estoy diciendo que no debas de trabajar, pero tu apego, tu meta final no debe de ser lo material, no debe de ser llenarte de cosas, no debe de ser a lo mejor que llegues a cierta posición en tu vida, porque la pobreza de espíritu es, no estoy apegado a las cosas materiales. No las necesito del todo. Si Dios me da, qué bueno que me dé. Si Dios me provee, qué bueno que me provee. Pero también si Dios no me las llega a dar, tampoco me voy a enojar. Me voy a desesperar porque no estoy apegado a las cosas materiales. Mi hermano, pasa algo. Cuando uno menos apegado está a las cosas, es cuando más se le dan. ¿Sí o no? Eh, ah, se lo voy a explicar en las relaciones, hermano. ¿A poco no pasa así? Cuando más atención usted le pone a una persona, ni lo pelan. En serio, ¿a poco no? Ahí está, todos los días. Buenos días. Y ya ni te contestan los buenos días. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Ahí estás llevando cosas y no te hacen caso y la estrategia está fallando. Pero de repente te deja de importar. Y de repente llega un mensaje. Ahora no me diste los buenos días. Ya te vas a otro lado y mira, hermano, suena chistoso, pero así es la pobreza de espíritu con las riquezas. Dios se encargó de proveer con más de lo que necesitaban
a todos aquellos que tenían pobreza de espíritu, que no estaban apegados a las riquezas. Uno podría decir, entonces Dios quiere que seamos pobres. No, yo lo veo, hermano, y por ejemplo, veo cómo proveía a Abraham, cómo proveía a Job, hombres de pobreza de espíritu, cómo proveyó al rey David, cómo proveyó cuando estuvo aquí en la tierra a los discípulos, cómo proveyó también a Pablo. Dice, he vivido en la escasez, he vivido en la abundancia y no me importa, sé vivir en todo, porque ser pobre de espíritu es decir, dependo de Dios, porque el tercer punto es ese, dependencia de Dios. Dependo de Dios. Ahora, no usemos esto, hermano, como excusa, ¿no? Dependo de Dios y hoy como. No, tampoco, ¿verdad? Dependo de Dios si hoy alguien me invita a mi lunch. Pero dependo absolutamente de Dios. La pobreza de espíritu número 1 es confianza en Dios. Número 2 es saber que Dios está obrando en tu vida. Y número 3 es saber que sin Dios nada puedes hacer. ¿Cuál es la recompensa de la pobreza en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. No se le hace, ojo, quiero que lo examines. Bienaventurados los pobres en qué? ¿Y qué van a recibir los pobres en espíritu? O sea, ¿el pobre va a recibir el reino? No se le hace como que no hace lógica lo que está. Eso es lo que Dios está diciendo. Aquellos que desarrollen la pobreza de espíritu, para ellos es el reino que estoy preparando. Para aquellos que sean humildes ante mí, para aquellos que quiten y hagan a un lado lo material, que no lo busquen, no porque no quieran tener, sino porque no están apegados a ellos. Para aquellos que tengan dependencia de mí, son aquellas personas que van a tener el reino de los cielos. Característica número 2, bienaventurados los que lloran. Hermano, ¿quién es bien chillón? La verdad, ya muchos ya se están sintiendo así, es para mí, ¿no? Pero no se refiere a los que lloran en la película, que lloran y lloran porque vieron un video en TikTok y se enternecieron, vieron el video de las flores del patrón y ya están ahí llorando, ¿verdad? No se refiere a eso, ¿verdad? Pero bienaventurados los que lloran. Vamos a ver, Lucas, vamos a Juan capítulo 11, versos 32 al 35. Ahí es lo que vamos a estar haciendo. Pero quiero, antes de que entremos a esta parte, hay 3 maneras de verlo, esta bienaventuranza. Pero quiero que ustedes me digan, ¿vale? ¿Qué sienten a qué se refiere los que lloran? Dani, tú ya lo leíste, no vayas a decirlo tan directo. Ah, Yo pienso que los que lloran luego se refiere pues a sí a sentimientos, ¿no? Que tal vez te aguantas, cosas que te quedan. ok. ¿Qué más? Los que lloran. Adrián, a ver. Y después la hermana Chivo. Y Lili. Para mí, los que lloran son los que no tienen la escuela, ¿no? No tienen el evangelio en su vida. Ok, bien. Hermana Chivo. Ahí, hermana Chivo. Pues normalmente lloramos cuando tenemos una pérdida de un familiar. Ok. Dificultades. Dificultades. En verdad como que tenemos la idea, pero no la entendemos desde el trasfondo. Vamos a leer esto para entender un poquito más a qué se refiere. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El llanto. Fíjense la promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esta parte estamos viendo una circunstancia de dolor, hermanos.
la pérdida de un ser querido, ¿verdad? ¿Qué estaba perdiendo María? ¿Perdió a quién? A su hermano. ¿Alguien ha perdido a un ser querido, hermano? Duele, ¿verdad? O sea, estuvimos aquí en el funeral de nuestra hermana Candy, ¿verdad? ¿Y dolió? Sí, se sintió feo, ¿verdad? Ver a sus hijos llorar, o sea, te conmueve. ¿Por qué? Porque el sentimiento que tienen expresa su dolor. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, bueno, hermano, lastima. ¿Qué nos está narrando esto? María había perdido ¿a quién? A su hermano. Pero Jesús había perdido ¿a quién? A su amigo. Y dice que llega, ve a todos llorando, ve que todos están padeciendo este sufrimiento y también él comienza ¿qué? A llorar. Y la promesa que hace esta es, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hay tres maneras de ver esta bienaventuranza. Número uno, hermano, la lamentación al pecado. Bienaventurados los que lloran, hace referencia también o puede hacer referencia a todos aquellos que se lamentan de sus errores y de sus pecados. Que se lamentan de las cosas o de los errores que han cometido. Que se arrepienten de la vida que han llevado. Que están a lo mejor pagando una consecuencia o a lo mejor escucharon el evangelio, escucharon las buenas nuevas de salvación y se han arrepentido de su vida, de lo que hacían. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? ¿Es un qué? Es un cambio de mentalidad. De lo que antes veían que estaba bien, ahora ven que no estaba bien. Que si antes hacían ciertas cosas, ahora ven que no estaba bien hacer esas cosas. Ha cambiado su mentalidad. Y la primera referencia que hace acerca de esto es, bienaventurados los que llevan la lamentación al pecado, que han cambiado su vida, que se sienten mal con la vida que llevaban o con las cosas que hicieron. Y esos son los que van a recibir consolación. Entonces podemos decir, si aplicamos de esta primera manera la parábola o la bienaventuranza, perdón, es nosotros lloramos en algún tiempo. Nos dimos cuenta que las cosas que hacíamos no estaban bien delante de los ojos de Dios. Nadie nos vino a decir, tú no estás bien, tú solito entraste, te diste cuenta, hiciste, y un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Tu mentalidad cambió a la mentalidad de Cristo y te diste cuenta y recibiste consolación. ¿Quién recibió consolación? Yo recibí consolación. Me di cuenta que la manera en que vivía estaba mal, que las cosas que hacía estaban mal. Entonces, vino consolación a mi vida por medio del evangelio. Segunda manera de verlo, hermano, dolor y sufrimiento. Se refiere a todas aquellas situaciones, experiencias de tristeza, de dolor y sufrimiento. Le pregunto algo. ¿Entonces Dios quiere que suframos? Usted dígame. Ok, hay pruebas. Yo quiero que veamos esto, hermano. La vida con Dios y sin Dios va a traer sufrimiento. O sea, no es como que los cristianos no sufrimos, sufrimos. Pero tampoco podemos decir, los que no son cristianos no sufren, también sufren. La vida vas a sufrir. Es inevitable. Sufres por lo que sea, hermano. Sufres a lo mejor una pérdida, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor sufres un robo, a lo mejor sufres algo que te aqueja en tu cuerpo. Hay sufrimiento de todo, hermano. Vas a sufrir. La garantía de Dios nunca fue, bautízate, ven y ya no vas a sufrir. Me gusta ese eslogan. ¿Por qué creen que esa congregación se llena tanto? Pare de sufrir. Porque todos queremos parar de sufrir. Porque a lo mejor estamos sufriendo una mala racha económica, a lo mejor estamos sufriendo enfermedad, a lo mejor estamos sufriendo problemas. El sufrimiento es parte de nuestra vida.
lo vamos a experimentar. Pero la bienaventuranza que hay de parte de esto es, si tú estás en Dios, Dios va a hacer y vas a recibir consolación. Le va a dar un propósito al sufrimiento. Le va a dar algo, un sentido a lo que estás haciendo, porque va a ser recompensado. Sobre todo si ese sufrimiento es por servirle a Él. Sobre todo si te ha costado también, a lo mejor, no sé, alguna lágrima seguir a Cristo, algún dolor seguir a Cristo. Va a haber consolación para todos aquellos que sufren. Bienaventurados, sumamente bendecidos, aquellos que estén experimentando dolor en su vida, porque van a ser consolados. Va a haber consuelo para nosotros. Es hermoso cuando uno es consolado, ¿verdad? Cuando yo veo ahorita a mis sobrinas, ¿verdad? Lloran así y ni les pasó cosas grandes, ¿no? Pero lloran así de, y ya llega Dani y las abraza, o su mamá, o su tía, y poco a poco se van tranquilizando y les empiezan a decir, ya, cálmate. Yo no soy bueno para consolar, hermano, la verdad. Viene mi sobrina, la otra vez la ve Dani, ¿no? Y viene llorando. Es que Keila me pegó y le doy unas palmas. Ya, no se peleen. Vayan con su papá que arreglen su problema. Yo solo estoy aquí para cuando necesiten otra cosa, no para arreglar problemas. Pero la consolación, hermano, es algo que queremos, es algo que anhelamos. ¿Qué se refiere? Número 1, a la lamentación al pecado. Número 2, al dolor, al sufrimiento. Y número 3, a la compasión que debemos de tener en este mundo. Mi hermano, bienaventurados los que lloran, es aquellos que son capaces como Jesús de sentir el dolor de los demás. ¿Qué hace diferente? O sea, ¿por qué debemos desarrollar esta característica, hermano? Es importante que la desarrollemos, porque tenemos que sentir compasión, condolencia por lo que está pasando en el mundo. No estamos aquí para juzgarlo, estamos aquí para ayudar. Número 1, uno va en la calle y no llora por lo que pasa. Y es que ya estamos bien maleados también. Pero ves a alguien que no tiene de comer y ya no sientes nada. No te duele eso. Además viene y te pide, trabaja, ponte a hacer algo. Bienaventurados los que lloran es sentir la compasión. ¿Qué nos hace cristianos entonces? ¿Qué nos hace diferentes? Fíjate, la otra vez, hermano, yo estaba ahí echándome atrás y está el viene. Y no hizo nada, está hasta allá y está. Y le digo a mi mamá, ya no le voy a dar dinero, ni hizo nada. Me dice, mamá, dale, somos cristianos. Y yo así, híjole, me hubiera traído a mi mamá, ¿no? Ya le di. Pero tiene razón, hermano, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué hace diferente? Que estemos hoy aquí cantando. El juego nos hace religiosos. Que vengamos hoy, participemos de la cena y todo. ¿Sabe qué es lo que más nos reclama el mundo? Eso. Que somos de los que no esperan, quizás somos los que más juzgan, porque de los que se espera que tengan una actitud diferente. Que te duela lo que está pasando en los demás. Que duele, que veas la adversidad que hay y digas, voy a hacer algo yo también con ella. Yo también voy a cambiar. Yo también lo voy a hacer. Me acuerdo mucho, hermano, que empezamos un programa ahí en la congregación. Porque le pusimos tiempo de actuar. Y yo le dije a los muchachos, vamos a hacer algo diferente. Porque ¿a poco no? Dicen, vamos a evangelizar. Y lo primero que se imaginan es salir con su Biblia y los libros. Y está bien, hermano, está bien. Pero yo les dije, ¿qué no les gusta? Y empezaron de quejones, porque para eso estamos bien buenos. Y empiezan, que la calle está muy sucia. ¿Y sabe qué les dije? Vamos a empezar a barrerla toda. Porque así vamos a predicar el evangelio. Oye, hay niños que a lo mejor no tienen de escasos recursos y allá en los lugares que hace mucho frío juntamos bufandas, los fuimos a dejar. Porque eso es el evangelio. Eso es lo que hacía Jesús. Veía las necesidades, la persona se condolía con ellas, sentía esa necesidad y decía, vamos a hacerlo y vamos a cubrir.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque aquel que ha recibido consolación de parte de Dios se espera que pueda consolar a alguien más. Y esta es una actitud, hermano, que debemos desarrollar. Punto número 3, porque se nos ha acabado el tiempo y no quiero tomar otra clase, hermano, es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre, hermano? Fíjese, cuando estaba haciendo este estudio, hermano, lo que más me dieron ganas de desarrollar en mi vida es la mansedumbre. Se nos ha enseñado que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. No, hasta en los animales, está bien mansito. ¿Qué dicen? No hace nada. Es alguien que es un animalito que está sumiso, ¿verdad? Que no se avienta, que no. Pero fíjese la mansedumbre, los 3 significados que tiene. Número 1 es actitud de humildad. Número 2 es gentileza. Y número 3 es ausencia de arrogancia. Fíjate qué importante. La mansedumbre es la sumisión a Dios. Es una persona que reconoce sus debilidades. Qué difícil es reconocer nuestras debilidades, hermano. Qué difícil es. Qué difícil es reconocer del pie que cojeamos. Yo le voy a decir algo, hermano. O sea, todos tenemos debilidades, pero es bien difícil reconocerlas. Reconocer cuando te equivocas, cuando cometiste un error, cuando eres débil. La mansedumbre es reconoce tus debilidades. Porque entre más las reconozcas, más puedes desarrollar esta habilidad. Soy débil en estas cosas. Me detienen estas cosas en mi vida. Estas cosas son las con las que batallo. La mansedumbre número 2 es someterse a la voluntad de Dios. En la sumisión, someterse a la voluntad de Dios. Es difícil someternos. La sola palabra someter causa como que algo dentro de nosotros. Someter, yo no me someto a nadie. Pero la mansedumbre es someterse a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es que perfecta. La mansedumbre es obediencia. Estar dispuesto a obedecer. Y es que esta cuesta trabajo, hermano. Obedecer no siempre es fácil. Hay gente que tenemos problemas con obedecer. Yo soy uno que tiene problemas con obedecer. Me cuesta trabajo. Toda mi niñez batallé con obedecer a mi mamá y a mi papá. Obedecer es difícil. Y cuando creces, la obediencia se va para otro lado. Así, batallo con obedecer el límite de velocidad. Batallo con obedecer que no me puedo estacionar donde es. Batallo con obedecer las normas que hay. Pero la mansedumbre es que la obediencia, no solo eso, gentileza y suavidad. Una persona mansa, hermano, se ve por cómo trata a los demás. Me gusta mucho, hermano. No soy de recomendar cosas. Y escuchaba a Dani que decía, hay muchas cosas que no son ciertas. Y sí, hermano, uno ve la serie y dice, hay muchas cosas que no son ciertas. Pero me gusta la manera en que personifican a la persona que es Jesús por cómo trata a los demás. O sea, cómo era el trato con los demás tan sencillo. Mire que cuando lo ves dices, si era Jesús, puede ser que así sea. Porque hasta los niños querían estar con quién, con él. Mire, hermano, hay niños que no quieren estar con usted. Porque saben cómo es su carácter. Yo, mire, mis sobrinas vienen, me abrazan un ratito y ya se van porque dice, este gruñona en cualquier rato se enoja. Pero siempre van con personas y no se desquitan, ahí están las que la están abrazando, están jugando con ellas. Yo no puedo, hermano. Yo no puedo hacer eso, pero la gentileza también tiene que ver cómo tratas a los demás. ¿Cómo eres a pesar de las provocaciones y las injusticias? Hermano, podemos en ocasiones ser tranquilos hasta que alguien me provoca.
Es más, hasta hemos inventado nuestras frases, ¿no? Si me buscas, me encuentras. No me quieres conocer enojado. Mi hermano, vamos a suponer algo. O vamos a verlo de esta manera. A Jesús lo escupieron. ¿Usted qué haría? ¿También lo escupes? Baba me sobra. Fran, ahí va. Lo golpearon. ¿Y qué hizo Jesús? Teniendo todo el poder, no lo hizo. Dice, pudiendo haber hecho bajar ángeles y tumbar a todos, no lo hizo por su mansedumbre, porque la mansedumbre no tiene que ver con las injusticias, no tiene que ver con las provocaciones, tiene que ver con cómo eres, la capacidad de tener calma y tener serenidad. Ahí es importantísimo desarrollar la mansedumbre porque la tercera característica de la mansedumbre es que tiene el autocontrol. Fíjese, la mansedumbre, hermano, es una persona que tiene carácter. Y a veces no estamos nosotros completamente equivocados. Escuchamos una persona que se enoja luego, y grita y empieza a decir, ay, no, tiene mucho carácter. No es cierto, no tiene nada de carácter. Es un débil de carácter. Porque por cualquier cosita ya piensa que por gritar y por enojarse, todo el mundo dice, ay, sí. Es una persona débil de carácter. Porque la mansedumbre es el autocontrol de tu temperamento. Por eso le digo, hermano, quiero ser manso. Porque una de las cosas quizás que más batallo es el autocontrol de mi temperamento. Porque yo puedo estar bien, pero no sé cómo reaccionar si alguien me escupe. No sé si yo pueda decir, Dios, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Quizás yo sea un hijo del trueno, Dios, fuego del cielo que caiga y que consuma a todos estos pecadores. ¿No? Había una canción que Daniel escuchábamos cuando éramos jóvenes y fíjese lo que decía, Dios, dame la fuerza para castigar al enemigo. Y yo decía, esa sí es una oración de las que me gusta. Pero la mansedumbre no tiene que ver con eso. Tiene que ver, mire, con el control de la fuerza, con el control de las emociones y con el control de las reacciones. Mantener que paz. Concluyo con esto, hermano. Entender la mentalidad de Cristo es entender cómo Él ve las cosas. ¿Por qué te dice, bienaventurados? O sea, vas a ser sumamente bendecido, sumamente afortunado, los que sean pobres de espíritu, para darte el reino de los cielos. Esa es la clave. Bienaventurados los que lloran, los que ven la dolencia de los demás. Bienaventurados los que sienten ese dolor y van a recibir consolación. Bienaventurados aquellos que se arrepintieron de sus pecados, porque van a ser consolados. Pero sobre todo, bienaventurados los mansos, los que tienen carácter, los que tienen autocontrol, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Vamos a terminar, hermanos. Van a venir, si no me equivoco, son 5 características más, ¿verdad? Pero no me va a tocar darlas. Así que vamos a terminar. Ya no voy a decir qué opinan porque pues, ya me pasé el tiempo, ¿vale? Así que vamos a terminar y vamos a seguir con nuestro servicio de adoración. Que Dios le bendiga.